de una problemática que nos causamos que nos encontramos en la empresa. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar este un poquito más a detalle de la problemática con la que nos encontramos. Bueno, actualmente nuestra empresa tuvo una queja de cliente porque nos dimos cuenta que los tornillos llegaban más mal ensamblados en los motores. En este caso, la empresa es una empresa que hace motores para el área alimenticia, o sea, son servomotores. Entonces, en este caso, pues tienen que tener un programa y tienen que hacer muchos movimientos, pero pues para esto pues tiene que estar bien agarrado la parte del estator, que es el cuerpo del motor, y el ENCAP, que es como una base del motor. Entonces, esto debe de dar ciertos valores en cada torque. En este caso son 8 tornillos, por ejemplo aquí se puede apreciar que tenemos 8 tornillos aquí en total, en donde se tiene que realizar con un torque inteligente. Entonces, en cada torque, pues tenemos un rango de torque, es en este caso la fuerza, y el ángulo de torque, pues en este caso que es como cuántas veces gira o cómo es que entra el tornillo aquí al estator. Como podemos ver, aquí todo tenemos en verde porque es un proceso que todo está estandarizado, en el que pues obviamente si sale en verde es que pasa. Todos estos datos fueron sacados de una base de datos que ellos tienen que se llama EWI. Entonces, cada uno de los ensambles va a pasar por esto. Por ejemplo, tenemos aquí el número de orden, a lo mejor el número de parte, el serial, y luego nos vamos al rango de torque que te dice que los rangos para hacer el ensamble de este tornillo es de 65 a 82. Y en el cuanto del ángulo, pues podemos ver que es de 0 a 0,9999. Entonces, este rango es demasiado amplio. Entonces, al momento de hacer un ensamble, podemos notar que el torque está, pues, pues bien, está todo en verde, pero ya después nos observamos que a partir de aquí tenemos probablemente todo bien, pero checando más así a detallado, aquí podemos ver, ay, oh, disculpen, aquí está. Aquí podemos ver, en este caso, el tornillo número 1 al tornillo número 2. Lo que podemos observar como que más a detalle es porque hay una diferencia demasiado amplia en el caso del 83 al 693. Y checando pues la mayoría de los datos, pues aquí tenemos números también más amplios. Entonces decimos por qué hay números demasiado bajos, por ejemplo un 48, por qué tenemos demasiado bajo ese ángulo de torque. Estamos diciendo que este ángulo de torque se refiere a este o si entró o no el tornillo. Entonces estamos diciendo que con estos rangos, si el tornillo se va, o sea, y no se ensambla y da solamente una vuelta el tornillo, va a estar bien y va a marcar el sistema como correcto. Entonces, pues realmente, aunque no esté ensamblado el tornillo, el sistema va a detectar que está bien. Este caso se hizo también para otro tipo de modelo, en este caso que es que es el modelo del Frame 215, que significa que son más grandes. Entonces, aquí checando los datos, vimos que son estos datos, que del 1 al 2, por ejemplo, que esto es como un estándar, aquí en este caso ya son valores más pequeños del ángulo. Entonces, volvimos a hacer como que un análisis de todos estos datos. Esto que ven aquí en esta parte, va a ser lo mismo que va a estar de este lado, pero casi los puros datos.
porque de aquí pues tratamos de sacar más información. En este caso, que viene siendo el tornillo uno, al principio se ve bien, pero luego tenemos el tornillo 2 y así. En este caso, cuando se repiten es porque un dato sale mal. Por ejemplo, un 15 está mal, el sistema detectó que está mal. El 6 también, porque pues no está dando el torque que debe ser, porque son rangos diferentes, hasta que ya llega el 21 y ahí es donde pasa. Por ejemplo, igual aquí tenemos esta parte, entonces decimos, bueno, el 13 está mal, está sobre bajo del nivel. Tenemos aquí el 006 y luego vuelve a salir mal hasta que tenemos el 0019. Entonces, esto significa que el tornillo ya bajó, que ya está ensamblado y que ya puede pasar a la siguiente estación. Lo que se pudo notar, o sea, ya quitando, por ejemplo, los ceros, lo pasamos a valores correctos como un nivel que pasa y nos dimos cuenta que el rango va a oscilar entre 4 y 27 como 4 como mínimo y 25 como máximo. Es esto que ven aquí. Significa que todas caen entre estos valores. Entonces, aquí nosotros también viendo esto, pues decidimos hacer como un análisis para poder definir los límites en el cual se puede poner la máquina y no dejarlos en cero, porque como pues se va a llegar mal. Entonces, aquí nos dimos cuenta de muchas cosas. Este, primero sacamos el promedio de estos límites y también sacamos una desviación estándar. En este caso, pues se puede ver mediante este gráfico. Todos estos valores de los de torque fueron puestos aquí. En este caso, de la primera pieza tenemos 21. De la primera pieza del tornillo de la primera pieza, del segundo, bueno, aquí es todo primer tornillo y luego aquí es el segundo tornillo. Por ejemplo, tenemos pieza uno tornillo uno 21. Y luego pieza uno tornillo 2 19. Y luego otra vez pieza uno tornillo 3 18. Y así nos vamos. Entonces aquí en total va a haber 11 piezas. O sea, se hizo una muestra de 11 piezas para poder observar como que el fenómeno que se tiene y poder realizar una apuesta de límites. Entonces, al graficar todo esto, podemos ver que tenemos los valores dentro de, bueno, están todos dispersos. Realmente no teníamos esta línea, que es la línea celeste. Esa la agregamos, que ese es el valor de desviación estándar, que todo lo que cae dentro de este marquito es lo que está dentro del proceso. Entonces, ya checando, pues dimos cuenta, por ejemplo, que este es el 4, que este es el valor mínimo, y en caso este es el 27 y es el valor máximo. Entonces, pues tenemos que, pues puede no entrar aquí al motor y puede causar problemas, por lo cual puede llegar otra queja de cliente y nos puede estar fallando aquí en la línea, pues ya que se puede caer el ENCAP que se junta con el estator. Entonces aquí decidimos y aquí se analizó, o sea, estos datos y se pudo llegar a la conclusión de que tenemos un promedio de 16, tenemos una desviación estándar de 5.10, que en este caso es todo lo que está dentro de esta parte celeste, y tenemos tanto el límite máximo como el mínimo para que se esté estandarizando el proceso, ya que pues obviamente estaba tan amplio los límites que pues podía salir mal o bien en cualquier momento y pues realmente no nos podíamos dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Entonces, para el mismo caso, lo hicimos para otro frame, que en este caso el 165, que es el que pues más tenía fallas. Por ejemplo, aquí se volvió a hacer lo mismo, teníamos la pieza uno el tornillo uno
Pero como en esto lo pueden ver que son valores más amplios, porque pues como este está más pequeño, pues este requiere más ángulo, o sea, requiere más fuerza, más todo. Entonces, al hacer el mismo caso, miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el análisis, en donde tenemos que el rango es de 0 a 0,99999, que es lo que les decía, va a salir bien aunque salga en 0001, aunque este no se ensamble, aunque este no entre, a lo mejor que entre chueco, va a estar bien. Entonces nos dimos cuenta que la pieza número uno hizo su ensamble en 6 segundos. La segunda hizo su ensamble en 5 segundos. Realmente esto es un proceso muy rápido en el cual pues podemos ver que casi está todo nivelado, pero en otros no. Por ejemplo, este. Este tenemos que en el primer tornillo se ensambló con 1043 de ángulo, que es un valor pues por así decirlo correcto, se hizo en 8 segundos, pero para el segundo tornillo podemos ver que casi no entró el tornillo. O sea, en esta parte sí entró bien y se hizo en 8 segundos, pero este entró 48 segundos, 48 de ángulo y 11 segundos, y pues realmente hay una diferencia entre esto y esto muy amplia. Y así empezamos a checar cada uno de nuestros datos, en la que pues miren, si se fijan, es un proceso demasiado corto, 5 segundos, 6 segundos, y aquí el rango más amplio en segundos fue de aquí a acá, pero aquí se pudo notar que en el proceso que la máquina se trabó. Entonces, como es un proceso demasiado rápido, 5 segundos, 7 segundos, se trabó, entonces se paró demasiado en un tornillo y al pasar al otro, pues realmente lo tardó en tomar. Entonces, pues aquí salió como que fallo, ¿verdad? Volvió a disminuir. Y entonces, ya al darnos cuenta de esto, pues aquí podemos ver varias cosas. En este caso, que era el tiempo, eh, hacer un ensamble en un tiempo menor, no sé, en un tiempo menor de 2 segundos, este iba a fallar. ¿Por qué? Pues porque pues lo que pasaba aquí también es que ensamblaba yo el tornillo uno, el tornillo 2, el tornillo 3, pero de una manera muy rápida, estamos hablando de 2 segundos. La máquina no lo detectaba, por lo que cuando el operador físicamente tenía el ensamble de su octavo tornillo, la máquina todavía iba en el séptimo. O sea, para la máquina, por ejemplo, aquí se ve claramente esta pieza al número 7 del tornillo tenía 730, que es un valor estándar que todavía está dentro de, pero después de 7 segundos, como este ya había acabado su proceso, o sea, este 7 que marcaron aquí, que se marca, realmente era el 8. Entonces, como realmente era el 8, o sea, ellos ya habían acabado su ensamble físicamente, pero en el sistema no. Entonces, ¿qué pasa? El sistema te detiene y te dice, tienes que hacer el torque de 8 tornillos, pero tú solo hiciste 7, pero físicamente ya hizo los 8. Entonces, ¿qué es lo que hacía operador? Operador agarraba el primer tornillo con el que inició el proceso y lo torqueaba. Pero como este ya estaba ensamblado y ya estaba totalmente abajo, pues realmente el valor daba muy mínimo porque pues ya estaba dentro de. Entonces aquí sí se pudo observar eso, se observaron dos cosas, que el tiempo era demasiado rápido, por lo que la máquina no podía detectarlo. Y pues obviamente que pues ya había entrado en uno, entonces pues si le volvían a dar realmente estaba bien. Aquí tratamos de hacer lo mismo en que la otra gráfica que viene siendo eh, bueno, esta, pero como aquí tomamos menos valores, pues obviamente este nos hizo más, una gráfica más pequeña, pero en este caso esta, pues se sacaron mucho más valores que la pasada. Entonces tratamos de hacerlo un poquito más visual. Y aquí, por ejemplo, también sacamos de que el tiempo.
cuántos segundos tardaron entre cada ensamble? Si se fijan, la mayoría oscila entre 5, 4, 7, 8. Y es raro cuando subía a 10 y 19. Por ejemplo, bueno, ahorita les enseño esto del tiempo. Allí tratamos de organizar esto mismo. Es lo que les comentaba. Aquí como tenemos valores más amplios, este, la desviación estándar queda en la parte gris que podemos ver aquí, en donde pues toda la parte que está casi cero, por ejemplo, este valor que es 42, realmente pues está por debajo de un estándar. O sea, todo esto se puede considerar, todo lo que esté abajo de la línea gris se puede considerar como malo, pero en cuanto al sistema lo mencionaba como bien. Igual aquí, un sobretorque, un sobreesfuerzo, pues también está mal en el proceso, por lo que pues los valores eran demasiado amplios. O sea, realmente eran muy amplios. Y aquí, esta línea gris pequeña que tenemos aquí, pues, no se ve mucho, pero este que tenemos aquí es el promedio. Este es el promedio de los valores, que en este caso es 732, ya que pues tenemos los valores más altos. Aquí podemos ver un poquito la distribución, que en este caso pues ya no se ve, o sea, se ve cargado hacia la izquierda el proceso, por así decirlo, de aquí. Entonces podemos observar esto. Tenemos un promedio de 732 y la desviación estándar está en esta zona, por lo que podemos realizar de que poner los límites. O sea, los límites son toda la parte gris. Entonces, todo lo que quede dentro de 1156 y 308 está correcto. Cerramos esto pues para que el ensamble sea más correcto. Pero ya una vez puestos los límites, tanto como máximos y mínimos, tenemos que ver cómo minimizar la falla en el proceso actual, no solamente tanto a límites de que cuánto se va a ensamblar ese tornillo, tanto en torque como en ángulo, sino que también tenemos que ver el tiempo, que era lo que les mencionaba. Esta máquina, pues, lo estamos haciendo en 5 segundos, 5 segundos, 8 segundos, 5 segundos, y es algo así estándar. Realmente es muy poco lo que variaba. Entonces, ya que vemos eso, pues obviamente la máquina se traba, a lo mejor no es un sistema demasiado rápido, por lo que pues obviamente tiende a fallar. Aquí se pudo observar, aquí se puede observar, aquí en una pieza, ensamblamos a 5 segundos y estamos dentro de el ángulo de torque. Después tenemos que a 4 segundos esta decae demasiado. Significa que no se ensambló de forma correcta y falló. Volvemos a ensamblar a 7 segundos y esto pues ya ahora sí se está estabilizando y está llegando a su nivel, ya está dentro de, porque se acuerdan que el ángulo era 308 el límite, 308 mil y cacho. Entonces va subiendo, en este caso con 6 segundos se está estabilizando otra vez el proceso, 6 segundos se estabiliza y si lo hacen a 5 segundos vuelve a caer, o sea, vuelve a fallar. Y con 6 pues todavía medio se recupera, pero está en la mínima. Y en este caso pues también, aquí tenemos que es este tornillo, se hace 8 segundos, tenemos un ángulo de 1013, a otros 8 segundos tenemos 934 y estamos diciendo que el proceso es estable, tenemos un valor casi entre los máximos. Pasamos al cuarto tornillo, tenemos un tiempo de 6 segundos y este todavía está dentro, pero si se fijan, falló un poquito más que el de 7 segundos. Nos decimos que el tornillo 5 a 7 segundos volvió a subir. Entonces aquí podemos ver que entre 8 segundos y 7 segundos está todavía dentro del estándar. Si hacen la operación un poco más rápido, aquí es donde baja su número de ángulos. Aquí se puede observar que la máquina se trabó
y como se trabó, pues realmente duró más del proceso normal y este pues dio un valor de 49. Entonces bajó por completo, está en 6,49 y está fuera del límite inferior que se le está dando, que es en este caso 308. Pasa la máquina a 4 segundos, que es menor a los 8 segundos que tenemos, por ejemplo, y 7 en valor estándar, y vuelve a fallar la máquina porque tiene 42. Como que se restabiliza hasta tener unos segundos de 11 y se vuelve a subir el proceso, por lo que pues todo también depende del tiempo del ensamble de estas piezas. Por lo que pues hacer un promedio. Tenemos que hacer un promedio de cuánto fue este, los valores de este proceso. En donde si decimos tenemos 5 segundos, va a fallar. 6 segundos puede fallar. 6 segundos puede fallar. Tanto como puede estar bien como puede estar mal. Pero hasta que tenemos 7 segundos es un proceso un poquito más estable. Por lo que decimos que a 7 segundos es un valor como correcto para operar esta máquina. Entonces ya después de todo esto, pues se ajustó de que el proceso y decir que no pueden hacer su proceso de operación menos de 7 segundos para que el sistema pueda agarrar cada tornillo y que pues no haya tantos modos de falla en este caso. Y que si tenemos un valor mínimo en este caso, bueno, aquí los rangos están abajo. Y si tenemos un rango menor a 308, ya está mal el proceso. Y que el sistema mismo los rechace. Entonces, aquí todo lo que esté bajo de 308, todo el sistema va a salir que no pasa y que no pasa. Hasta que el sistema marque que esto va a pasar, es cuando ya sobrepasa el mínimo. Entonces, esto fue lo que se vio. Más que nada, tenemos la data de la información. Por cuestiones y políticas de la empresa, no podemos grabar, ya que pues tendríamos que hacer casi que un paro de línea para que se vea un poquito más el proceso, ya que pues si se fijan los tiempos realmente son muy mínimos, entonces pues para ellos tienen que después levantar un downtime. Entonces lo único que pudimos hacer fue recabar la información en cuanto a números de orden, números de parte y el número de serial. Y ya con el número de serial pues es como podemos checar cada uno de estos datos del proceso. En este caso son los rangos y pues los valores que nos está dando. Ya en cuanto a los segundos, el sistema no nos lo marca, pero pues sí tuvimos que estar ahí presentes para estar cronometrando y checando que en cuánto tiempo pasa de aquí a acá. Entonces, cada que se pasaba de un tornillo a otro, pues eran los segundos que se iban contando. Ya que pues el sistema no lo mencionaba, el sistema solo menciona cuando llega al valor y cuando no. O sea, solo cuando daba totalmente cero, pues era cuando no pasaba. Porque si se fijan, solo tenemos un valor de uno, solo tenemos un valor de 2, porque pues para ellos, aunque tengamos un 77 y que le está pegando al cero, pues está bien. El sistema lo marca correcto porque pues está arriba del cero. Algo que quieran agregar a este, a esta reunión. Sí, buenos días, Jacqueline. ¿Me podrías mostrar podríamos mostrar la imagen de lo que se está hablando, por favor? Claro que sí. Aquí tengo, bueno, otro lado, espérame un momento, un momento.
Disculpen, es que no la tenía muy a la mano, pero aquí la tengo. Esta imagen fue sacada casi que bien a lo lejos, por eso se ve un poquito borrosa. Realmente, como no podía tampoco enseñar el teléfono, pues tuve que hacerlo un poquito a lo lejos y con mucho zoom, porque pues también en la planta no dejan meter lo que viene siendo celulares para en cuanto a los operarios, en cuanto a los ingenieros, sí nos dejan, pero es un poco más restringido y solo se pueden utilizar estos celulares en el área del pasillo general, por lo que pues obviamente este, pues, se ve así. Aquí a lo que me refiero es este ensamble. Si se fijan, tenemos 8 tornillos, dos en cada lado. Es, bueno, creo que sí se puede editar. Voy a tratar de hacerlo un poquito más visual. Tenemos un tornillo, dos tornillos, pero al momento del ensamble, sí se puede observar que no se puede hacer por corrido. Por ejemplo, no se puede hacer uno, dos, tres, cuatro, porque aquí pues fallaría, es como no estás ensamblando bien una parte. Entonces, al momento de hacer el ensamble se tiene que hacer de forma cruzada. Por ejemplo, aquí iniciamos con el uno y tiene que hacerse con el cruzado de este, que en este caso sería este. Sería 2. Por ejemplo, en este caso, pues ya podríamos seguir con este, pero ya no podríamos seguir con el de este lado. Este no podríamos ponerlo, sino tendría que ser como este. Un ejemplo burdo, pues es como el de los carros. Cuando cambiamos la llanta de un carro, pues tiene que ser cruzado para que el ensamble sea correcto, ya que en este caso, este, pues tiene que estar bien ensamblado esta zona. O sea, no se tiene que ver ningún gap entre el housing, este es el housing que les comentaba, y este es el ENCA. O sea, entre estos dos valores, estas dos piezas, no puede haber un nivel amplio, debido a que, pues, como es un motor en el grado alimenticio, pues este tiene que estar por completo sellado. Entonces, si estos tornillos no bajan por completo, se ve. Y les decía, o sea, si ustedes ya terminaban su proceso de ensamble y el sistema solo había marcado 7, ellos pasaban de nuevo al número uno que ya estaba totalmente ensamblado y le daban y pues ya nos daba un valor de 0,18 o un valor mínimo, que pues ya no era normal como en este caso que teníamos un 700, un 800 o incluso más de 1000. Pero sí, esta imagen fue la única que pudo ser tomada en cuanto al proceso. Pero pues si se fijan de este lado, cada estator o cada pieza tiene un serial. Entonces ese serial fue el que fue tomado para poder realizar estos casos. O sea, en este caso es este. Eh, Aquí es esto. O sea, tenemos el serial, tenemos la orden y el número de parte. Y ya con eso pues el sistema nos daba todo en caso a los rangos, en cuanto a los valores y todo lo que nos daba. En este caso, este fue el primero, o sea, fue la primera muestra que se tomó. Realmente en la última, pues sí pusimos más que nada el puro ángulo y quitamos el área del torque, que es todo esto. Esto lo quitamos para dejar solamente el ángulo, que era lo que estaba dando mal. Que por eso, pues aquí ya es puro ángulo y pues el tiempo. Ok, muy bien. No sé si mis compañeros Sergio y Alexandra tengan alguna pregunta, duda, quieren complementar algo sobre la presentación.
Yo todo bien por el momento. Yo nada más tenía la duda de si todo este análisis se había hecho como medida de prevención o para implementar algo tipo de detección hacia el problema. Este análisis que se está realizando realmente se le llama como SPC, que es algo estadístico. Realmente antes no se había hecho en cuanto a la empresa. Ellos nada más ensamblaban y quedaba bien y ya lo mandaban. Realmente nunca le pusieron un límite, nunca mencionaban cuánto iban ellos a mandarlo, por lo que pues por eso surgió la queja. O sea, realmente nunca habían hecho un control sobre esto y jamás se habían detenido a ver cuál era el problema o qué era lo que generaba estas diferencias de valores. O sea, realmente ellos no lo tomaron en cuenta y tampoco se habían quedado en el proceso ni para ver cómo lo hacían físicamente, ni para ver el sistema, porque para ellos era como, me da bien el sistema y el sistema me da pasa. Entonces el sistema lo único que marcaba era como no sé, pieza uno, o sea, viene el número de serie, pieza uno, tornillo uno, pasa. Esto dice como paz. El sistema lo marca nada más así. Entonces para ellos nunca los alertaba nada, o sea, porque si salía pieza 2, este, tornillo 3 pasa. Y en caso que no pasara, no sé, pieza 2 tornillo 5 o 7 no pasa. O sea, de que no pasaba. Entonces ellos volvían a hacer su operación físicamente hasta que pasara en sistema. Realmente no había un control, no había un análisis, no había unos rangos tampoco, por lo que, pues por eso se realizó este análisis. Y este es más conocido como un control estadístico de procesos, que es más que nada esto, que es pues obviamente para predecir los límites y que pues nosotros no nos salgamos de los controles del proceso, porque realmente no teníamos controles. Un control, pues en este caso sería el rango que tenían ellos, pero ellos tenían su rango de un valor cero. O sea, estamos diciendo que ellos podían mandar incluso nada ensamblado y para ellos estaba bien, para ellos estaba correcto. Entonces teníamos que nosotros evitar y cerrar esos rangos para evitar que se vaya mal ese ensamble, que en este caso, pues obviamente aquí es esto. O sea, tenemos los valores muy amplios, se recolectaron la data, pues se graficó y después se sacó la desviación. Pero realmente aquí a la pregunta no había algo estandarizado para que el proceso no saliera bien. Ok, bueno, muchas gracias. Creo que pues con esta reunión podemos aquí observar pues cómo podemos realizar los rangos y disminuirlos en cuanto a la data, porque realmente pues en cuanto a sistema todo daba correcto. Entonces ya contra la data pues podemos ver, aunque estaba correcto, cuál es la diferencia de esos valores. Porque pues como les decía, o sea, podíamos tener un valor de uno y no estar ensamblado y estaba bien. Entonces con la data sí tuvimos que analizarlo un poquito más a detalle, pero aunque tuviéramos la data, sin estar en el proceso no podríamos definir qué era lo que estaba pasando, porque pues teníamos que estar viendo cada movimiento del operador, cada movimiento de la máquina, porque como son unos movimientos muy rápidos, son 5 segundos por ensamble, entonces pues realmente no se tarda ni un minuto en terminar una sola pieza. Entonces, en cuanto a tiempos, si él se tardaba 4 segundos en realizar el ensamble, estamos hablando que son 32 segundos. Pero pues aquí podía fallar y ahí él podía seguir al siguiente tornillo y le daba aunque pues ya estaba ensamblado. Entonces establecimos que el,
el tiempo de ensamble se iba a realizar a 7 segundos. Entonces estamos aumentando, casi haciendo 60 segundos en el proceso, o sea, de 32 a 62, pero para que el proceso y la máquina pues trate de verificar el valor y no se trabe más que nada. Y por mi parte pues sería todo. Este, sería más que nada eso. No hay un video que yo pueda enseñar el movimiento de la operación. Solo tengo esta foto en la que puedo les expliqué cómo se realiza este ensamble, se hace de forma cruzada y pues sería todo. Sí, claro, se entiende, debido a que pues en las empresas existen muchas políticas de seguridad, ya que digamos que no son envidiosos al momento de compartir su información, pero sí es importante tener una privacidad, ya que es su producto, es su línea y pues es información que es muy confidencial. Sí, claro. Eso sí, pues sí tienes razón. Realmente no podía grabar más a fondo, pues como te comentaba, pues si no realmente podrían parar la línea porque son un tiempo demasiado pequeño. Entonces, ya cuando levantan un downtime es donde pues empiezan a hacer la investigación de por qué se paró la línea, qué fue lo que pasó, quién lo realizó, con qué autorización y todo esto. Entonces, realmente mejor se decidió hacer así, a lo lejos, un poco nada más una foto, una imagen, y pues eso sería todo. Este, nos vemos entonces después para seguir checando estos datos. Sí, claro, muchas gracias por este